Soy Emilia Pardo Bazán, nací el 16 de septiembre de 1851 en La Coruña, una ciudad que siempre aparece en mis novelas bajo el nombre de Marineda. Como hija única de don José Pardo Bazán y Mosquera y de doña Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza, recibí una educación esmerada. Desde los 8 años, fui una lectora infatigable. A los 9 compuse mis primeros versos, y a los 15 mi primer cuento, Un matrimonio del siglo XIX, que envié al Almanaque de la Soberanía Nacional. Este sería el primero de los numerosísimos cuentos, cerca de 600, que publiqué a lo largo de mi vida. Mi formación se completó en la capital de España, donde solía pasar los inviernos mi familia, debido a las actividades políticas de mi padre, militante en el Partido Liberal Progresista. El año 1868 supuso un hito en mi vida. 3 acontecimientos importantes en mi vida se siguieron muy de cerca: me vestí de largo, me casé y estalló la Revolución de septiembre de 1868. Tenía 16 años, y mi marido, José Quiroga, estudiante de Derecho, 20. La boda se celebró el 10 de julio en la capilla de la Granja de Meirás, propiedad de mis padres. En 1873, mi familia, incluyendo a los recién casados, abandonó temporalmente España. El viaje se prolongó por varios países de Europa, lo que despertó en mí la inquietud por los idiomas, con el deseo de leer a los grandes autores de cada país en su lengua original. Mi inquietud intelectual fue en aumento y, al regresar a España, entré en contacto con el krausismo a través de Francisco Giner de los Ríos, con quien me uniría una gran amistad. El influjo de los krausistas me empujó a la lectura de los místicos y de Kant, y estos, a su vez, me condujeron hasta Descartes, Santo Tomás, Aristóteles y Platón. En 1876, año del nacimiento de mi primer hijo, Jaime, me di a conocer como escritora al ganar el concurso convocado en Orense para celebrar el centenario de Feijóo. Eran años en que todavía no había abandonado totalmente la poesía. Gracias a Giner de los Ríos se editó en 1881 mi libro de poemas, titulado Jaime. La afición al género novelesco no fue temprana en mí, que consideraba la novela un género menor, de mero pasatiempo, prefiriendo completar, siguiendo un orden, mi formación intelectual, en la que encontraba muchas lagunas. Sin embargo, el conocimiento de las obras de mis contemporáneos me animó a escribir mi primera novela, Pascual López. Autobiografía de un estudiante de medicina, poco antes de aceptar la dirección de la Revista de Galicia, en 1880. En 1881 publiqué Un viaje de novios, novela para la que utilicé las experiencias de un viaje a Francia, y ese verano, en Meirás, acabé San Francisco de Asís, ya embarazada de mi tercera hija, Carmen. El prólogo de Un viaje de novios es importantísimo para comprender lo que significa el naturalismo en mi obra, así como la serie de artículos que publiqué entre 1882 y 1883 bajo el título de La cuestión palpitante, la del naturalismo, corriente literaria que di a conocer en España. En esta línea naturalista se inscribe mi tercera novela, La Tribuna, 1883, así como las posteriores de Los Pazos de Ulloa, 1886, La Madre Naturaleza, 1887, y La Piedra Angular, 1891, aunque entre La Tribuna y Los Pazos de Ulloa escribí una novela en la que me aparté de la técnica naturalista. Se trata del Cisne de Vilamorta, en la que conjugué la observación realista con ciertos elementos románticos. Además, entre La Madre Naturaleza, 1887, y La Piedra Angular, 1891, publiqué 4 novelas que tampoco pueden considerarse naturalistas, Insolación y Morriña, ambas de 1889 y ambientadas en Madrid, han sido consideradas por la crítica dentro de las coordenadas del realismo, y Una cristiana y La prueba, las 2 de 1890, como participantes de cierto idealismo, tendencia que se observa también, con el paréntesis de La Piedra Angular, en el ciclo de Adán y Eva, formado por Doña Milagros, 1894, y Memorias de un solterón, 1896. En 1891 emprendí una nueva aventura periodística con Nuevo Teatro Crítico, revista fundada y escrita completamente por mí, que tanto en su título como en su planteamiento misceláneo, cultural en sentido amplio, y divulgativo quise rendir homenaje a mi admirado Feijóo, y en 1892 fundé y comencé a dirigir la Biblioteca de la Mujer. Desde tiempo atrás venía colaborando en numerosas revistas y periódicos, con crónicas de viajes, artículos, ensayos y numerosísimos cuentos que agrupé en varias colecciones: cuentos de Marineda, cuentos de amor, cuentos sacroprofanos, en tranvía, cuentos dramáticos, cuentos de Navidad y Reyes, cuentos de la patria, cuentos antiguos. Y también en la prensa, en la lectura, empezó a salir en 1903 mi novela La Quimera, que 2 años después vería la luz como libro.
confirmando mi criterio de que la novela debe reflejar el momento en que es escrita. Pueden apreciarse en la quimera ciertos ecos modernistas y simbolistas. En 1908 publiqué La Sirena Negra, cuyo tema central es el de la muerte, que escribí en el Ateneo de Madrid, donde fui nombrada presidenta de la sección de literatura en 1906. Viajera infatigable, continué además consignando mis impresiones en artículos de prensa y en libros. En 1900 fueron apareciendo en El Imparcial mis artículos sobre la Exposición Universal de París, que cuajaron en el libro 40 días en la exposición. En 1902 se editó por la Europa Católica, fruto de un viaje por los Países Bajos. Todavía no había intentado llevar a la escena mis obras de teatro, y en 1906 estrené en Madrid, sin éxito, Verdad y Cuesta Abajo. Era una figura reconocida en la vida literaria, cultural y social. En 1908 comencé a utilizar el título de Condesa de Pardo Bazán, que me otorgó Alfonso XIII en reconocimiento a mi importancia en el mundo literario. Desde 1910 era consejera de Instrucción Pública, socio de número de la Sociedad Matritense de Amigos del País desde 1912. 2 años después se me impuso la banda de la Orden de María Luisa, y recibí del Papa Benedicto XV la Cruz Pro Cruci et Pontifice. En 1916 el ministro de Instrucción Pública me nombró catedrática de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas en la Universidad Central. Mi amistad con Benito Pérez Galdós fue algo que evolucionó, con el tiempo, hacia una relación pasional. A lo largo de los años, intercambiamos numerosas cartas. Estas cartas, escritas de mi puño y letra a Galdós, revelan una relación íntima y pasional, así como una profunda colaboración intelectual. Lo verdaderamente valioso de estas cartas no reside en el morbo, sino en sus reflexiones literarias y culturales. Ofrecen una visión profunda de 2 importantes literatos españoles, y son un testimonio de nuestra relación y colaboración. A través de estas cartas, Galdós y yo compartimos pensamientos, ideas y emociones, y juntos exploramos el vasto mundo de la literatura y la cultura. Las cartas siguen siendo un testimonio de nuestra relación y de nuestra contribución a la literatura española. Durante varios años, he sufrido de diabetes, una enfermedad que ha ido deteriorando mi salud progresivamente. En mis últimos meses de vida, me encontraba internada en un sanatorio de Madrid, un lugar que se convirtió en mi hogar temporal. Aquí, rodeada de mi amada familia, entregué mi último aliento. El 12 de mayo de 1921, una complicación con mi diabetes puso fin a mi vida. Al día siguiente, la prensa se llenó de elogios hacia la escritora que había partido. Fui enterrada en la cripta de la Iglesia de la Concepción de Madrid. Mi vida estuvo dedicada a las letras. Fui una prolífica escritora que exploró diversos géneros, desde la poesía hasta la novela, pasando por el ensayo, el cuento y el periodismo. Introduje el naturalismo en España y defendí el papel de la mujer en la sociedad.